¿Estás buscando las alternativas de visa para venir a Estados Unidos y trabajar aquí? Es importante que sepas cuál es la diferencia entre el visado H1B y la H2B. En este video te voy a contar cuál es la diferencia, también dependiendo de las razones por las que el empleador necesita que vayas a estar, bien sea por un tiempo más prolongado en el país o un tiempo más corto, y también cuáles son tus planes, bien sea emigrar a Estados Unidos o sencillamente quedarte por un corto tiempo. Mi nombre es Yesenia Yacona, soy abogado de inmigración en Estados Unidos y espero esta información te sirva. En principio tenemos que estar claro que los visados H1B y H2B son visados de empleo que requieren un sponsor en Estados Unidos, es decir, una empresa que te pida para que puedas venir. Ahora bien, estos visados tienen una cantidad anual, un límite anual de visas que el gobierno autoriza para que puedas traer a las personas, a estos empleados aquí. Hay diferentes razones por las cuales se puede calificar o clasificar para una visa H1 o una H2B y ahora te las cuento. La visa H1B está diseñada para profesionales, para personas que están altamente calificadas y pueden venir al país a ocupar puestos en empresas americanas donde se requiere este nivel de, por ejemplo, profesional, personas que tienen títulos universitarios, tienen mucha experiencia. La H2B son visas que se crearon para trabajadores no agrícolas, pero son personas que vienen a hacer un oficio, por ejemplo, hotelería, en la construcción, en la parte de restaurantes, personas que no son puestos de trabajo que no requieren tener una parte académica o, por ejemplo, tener un alto conocimiento en algo, pero sí requieren de que vengas a ocupar la posición en un oficio. La H1B es una visa que es de doble intento. ¿Qué significa lo que es una visa de doble intento? Una visa que después de ser de no inmigrante puede pasar a ser una visa de inmigrante y te la pueden aprobar hasta por un periodo máximo de 3 años y puede tener múltiples renovaciones. La visa H2 es una visa temporal de un solo intento, el intento de no inmigrante. La persona que entra con un visado H2B no puede pasarse a un proceso que le permita dar la residencia permanente basado en esa misma H y generalmente lo dan por periodos de tiempo mucho más cortos, 7 meses, 8 meses, 10 meses, es el tiempo promedio de estos tipos de visados. ¿Cuáles son los requisitos educativos de estas diferentes visas? La visa H1B requiere un título universitario, como les dije, ser un profesional en tu área, la H2 no. Ahora, ¿cuáles son los cupos anuales aprobados para este tipo de visas? Para las visas H1B estamos hablando de 85,000 visas aprobadas, cupos aprobados anuales, pero se dividen en dos. 65,000 visas de estas son otorgadas a profesionales que no tienen maestrías y hay un cupo de 20,000 visas adicionales para los que sí tienen maestrías. En cambio, la H2B son 66,000 cupos anuales que se dividen en dos semestres, 33,000 visas que se otorgan en el primer semestre del año y 33,000 visas que se otorgan en el segundo semestre del año. Ahora bien, también de qué depende tu decisión de irte por uno de estos visados o por un visado que ya de una vez te dé residencia. Primero tienes que ver exactamente cuál es tu perfil profesional o incluso tu oficio, porque, por ejemplo, hay muchas personas que clasifican para la visa H2B, que es un oficio con una visa de no intento que no te dan residencia, pero también puedes conversar con ese empleador y ver si más bien te da el sponsorship para que puedas hacer una certificación laboral a través de la visa basada en empleo clasificación EB3. ¿Qué significa esto? Es una visa que se va a demorar un poco, tal vez 2-3 años para que puedas llegar a residencia, pero ese sponsor te puede servir para que puedas llegar a residencia porque la certificación laboral sí te otorga ese beneficio. ¿Y qué pasa con las H1? Las H1 hay muchas personas que clasifican para la H1, pero también clasifican para la visa de interés nacional, es decir, no necesariamente tienes que estar ligado o dependiendo de un empleador, sino que ya de una vez tal vez puedes intentar ser tú tu propio sponsor. No estás dependiendo de un cupo anual, no estás dependiendo de un empleo. Ahora bien, hay muchas personas que por medio de la H1B han llegado a hablar con sus empleadores o sus empleadores ya han comprobado el impacto que ha tenido esta persona en la empresa por ser profesional y por toda la manera en que ha ejecutado sus labores y les ofrecen ser sponsor para una EB2 con certificación laboral o una
una EB2 incluso por interés nacional, que no requiere la certificación laboral, pero si ya estás trabajando en el país, ese trabajo te va a servir para aprobar uno de los prongs de interés nacional, que es el segundo prong, que se refiere al posicionamiento en Estados Unidos. Entonces, finalizando, ¿qué es lo más importante que tienes que tomar en cuenta? Primero, ¿cuál es el tipo de visa para ti? H1B si eres profesional, H2B si lo que vienes es a ejecutar un oficio. Las dos requieren un empleador. La H1B es de doble intento, es decir, te puede llevar a residencia a largo plazo. La H2B no te llega a residencia y es por un periodo de tiempo más corto. Espero toda esta información te sirva para poder determinar cuál es el tipo de visa que quieres. Pero también recuerda algo, es importante que sepas cuál es la razón por la que estás viniendo a Estados Unidos. Si quieres que sea temporal, máximo 1 año en el país, 10 meses, quieres venir a probar si te gusta estar aquí, si te gusta el empleo, si el empleador es el adecuado para ti, y tal vez entraste por una H2B y puedes llegar a un acuerdo con el empleador, o el empleador a un acuerdo contigo en llevarte a una residencia a través de una EB3. Gracias y espero te sirva.